Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar. Me acompaña Pura Soto del Estudio Empresarial y yo, que ya muchos de vosotros ya me conocéis, soy Pedro Zaldívar, soy responsable del área de negocio de infraestructura de sistemas. Hoy en concreto os vamos a contar unas nuevas ayudas que ponen a disposición de muchas de las empresas del tejido empresarial valenciano con el fin de propiciar y ayudar con el teletrabajo. La presentación va a estar estructurada en dos bloques. En primera instancia, mi compañera Pura nos va a contar todos los detalles relacionados con estas ayudas para el teletrabajo y a continuación yo os contaré qué proyectos o qué soluciones podrían encajar en este tipo de ayudas. Sin más, le cedo la palabra a Pura. Pura, adelante. Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos. Vamos a explicar cuáles son las ayudas de teletrabajo, para el teletrabajo que la Generalitat Valenciana a través del IBACE acaba de convocar y cuyo plazo precisamente se abre hoy. En primer lugar, lo que les quería decir es cuál es el recorrido que vamos a seguir en esta presentación. Primero les voy a indicar cuál es el objetivo que la Generalitat Valenciana tiene a la hora de convocar estas ayudas. Vamos a centrarnos en quién puede solicitarlas, qué proyectos pueden presentarse. Dentro de esos proyectos, obviamente, qué costes son los subvencionables, cuál es el importe máximo que puede recibir la empresa para cada uno de los proyectos, cuáles son los plazos importantes que tenemos que tener en cuenta. Otra información relevante que la experiencia nos va dando, que es importante tener en consideración a la hora de solicitar una ayuda. Y luego, pues seguiremos con las soluciones de NUNSIS, que Pedro ya nos explicará desde un punto de vista más técnico. Pues bien, respecto al objetivo, al final lo que la Generalitat Valenciana va buscando con este tipo de ayudas es que utilicemos el teletrabajo, es decir, que utilicemos herramientas que faciliten a las empresas su funcionamiento diario sin tener que exigir al personal que asista al centro de trabajo, sino que se pueda desarrollar el trabajo desde sus propias casas. Al tiempo que tiene como efectos también colaterales, pues que se contribuyen a la sostenibilidad al haber menos desplazamientos y se lucha pues de esta manera contra el cambio climático. Sí que es cierto que convendría que tuvieran en cuenta que hay bastante dotación. El presupuesto global, si bien para toda la Comunitat Valenciana, es de 5 millones de euros, pero es una dotación bastante elevada como subvención. ¿Quién puede solicitarlo? Pues las pymes. Las pymes que tengan una sede social o establecimiento de producción en el momento de la justificación, que ahora les diré los plazos, dentro de la Comunidad Valenciana. Es decir, las grandes empresas se nos quedan fuera. ¿Qué es una pyme? Pues ahí les he puesto la definición que viene dentro del reglamento de la Unión Europea. Pero al final con lo que se tienen que quedar es que una pyme es aquella que ocupa menos de 250 personas y que tiene un volumen de negocio anual que no excede los 50 millones de euros, o bien que su balance general anual no exceda de los 43 millones de euros. Por un lado tenemos las 250 personas, los 250 trabajadores, y luego uno de estas dos variables que les acabo de comentar, que no exceda el volumen de negocio 50 millones de euros o su balance general anual no exceda 43 millones de euros. Todo lo que está por debajo de estos umbrales ya es una pequeña empresa o es una microempresa. ¿Por qué ponemos la definición o las definiciones divididas? Porque el porcentaje, la intensidad de la ayuda que pueden percibir todas aquellas empresas que la solicitan es diferente si se trata de una mediana empresa o si es una pequeña empresa o microempresa. A ver, volvamos para atrás. Otro de los requisitos importantes que hay que tener en cuenta es el CENAE. Es decir, hay determinadas actividades que pueden ser susceptibles de ser subvencionadas, pero hay otras actividades que no. Entonces, no les voy a leer toda la relación que tienen aquí porque ustedes luego van a tener esta presentación y pueden consultarlo, pero sí que es importante que tengan en cuenta que hay actividades que no están encuadradas dentro de lo que es sectores subvencionables a efectos de esta ayuda concreta del IBACE. Entonces, lo primero que tienen que mirar es si su CENAE está comprendido dentro de esta relación que les ponemos aquí. Es cierto que existe un procedimiento que yo he denominado indirecto,
en el sentido de que si ustedes no realizan una actividad de las aquí contempladas, siempre podríamos justificar que sí se está ejecutando de manera material mediante una descripción de la actividad, cuantificando económicamente cuánto supone esa actividad en el volumen de negocio general, cuántos empleados tiene destinada esa actividad en lo que es la totalidad de la empresa, el alcance en general de esa actividad dentro de lo que es la operativa habitual de la empresa. Pero lo más sencillo, obviamente, es estar encuadrado en uno de estos CENAES y cuidado, no en toda la sección, sino en unas divisiones concretas de los CENAES. Por seguir limitando quién puede solicitarlo, la orden concretamente pone unos sectores excluidos. No haría falta porque obviamente estos sectores no están dentro de los grupos de CENAE que acabamos de hablar, pero la orden insiste en que ni las actividades financieras, ni las inmobiliarias, ni la producción agrícola, ni los sectores de pesca y acuicultura relacionados con pesca y acuicultura pueden solicitar este tipo de ayuda. Es importante también que tengan en cuenta a la hora de solicitar la ayuda que algo que se les va a requerir sí o sí por el IBACE es que estén en posesión del instrumento ambiental, es decir, que tengan la licencia de apertura. Los instrumentos ambientales pues, son de diferentes tipos, tenemos la autorización ambiental, la licencia ambiental, la declaración responsable ambiental, en un caso lo da la Generalitat Valenciana, en otros casos los da el Ayuntamiento. En cualquier caso, aquella empresa que no tenga el instrumento ambiental no podrá solicitar la ayuda ni ninguna ayuda del IBACE, de hecho. Y otro de los criterios que tienen que tener en cuenta es que su empresa no esté sujeta a las prohibiciones de la Ley 38 de 2003 para solicitar ayudas. Yo les he puesto, y no lo vamos a leer, obviamente, cuáles son esas exclusiones para solicitar ayudas y les he puesto con dos flechitas las que vemos en el despacho con más frecuencia, empresas que están en concurso y empresas que no cumplen por situaciones como la que ahora mismo estamos viviendo, no están al corriente con sus obligaciones tributarias o frente a la seguridad social. Esos suelen ser los dos casos habituales que nos llevan a tener que excluir una determinada empresa para solicitarle la ayuda, porque no la conseguimos. ¿Qué ocurre con las empresas que están ahora mismo en ERTE o en ERE? Nada dice la orden y tampoco están dentro de los, como hemos visto, de los supuestos de exclusión de la ley de subvenciones. Consecuentemente, me adelanto a alguna de las preguntas que ustedes pudieran hacer. Consideramos que las empresas que están ahora mismo en un ERTE o que posteriormente o incluso ahora pueden devenir en un ERE, podrían solicitar la ayuda. ¿Y qué proyectos pueden presentarse? Pues perdonen que vaya para atrás, que esto va muy rápido. Pues miren, tres tipos de proyectos. Soluciones acceso a redes corporativas, es decir, todas aquellas herramientas, tanto de software como veremos algunas de hardware, que permitan acceder a lo que es el día a día de la empresa, pero de una manera remota, a través de escritorios virtuales y siempre dentro de garantías de seguridad. O sea, no solamente entraría todo lo que son los escritorios remotos, el control telemático de equipos y dispositivos, sino también todos los sistemas de seguridad que tuvieran que ser necesarios para llevar con ciertas garantías este acceso a redes corporativas. El segundo tipo de proyectos lo comprendería todo aquello que es el trabajo en grupo, todo lo que facilita los chats, las videoconferencias, la utilización de recursos compartidos de un ordenador respecto al otro, de tal manera que pudiéramos tener presencia grupal, pero telepresencia, no presencia física. Y el tercer grupo de proyectos que pueden presentarse son aquellos más relacionados con lo que es la operativa, todo lo que es la planta de producción de la empresa. Todo aquello que controle los procesos productivos, el soporte remoto de los productos, siempre y cuando obviamente vayan tendentes a evitar la prestación física. Al final de lo que se trata es de la posibilidad de monitorizar el proceso productivo de manera externa. Dentro de este tercer grupo de proyectos, si justificamos que unas determinadas actuaciones van tendentes a eliminar esa presencialidad en el puesto de trabajo,
pues también entraría dentro de los conceptos de los proyectos que pudieran considerarse subvencionables. Ahí les pongo algunos: sistemas de control numérico, sistemas SCADA, aplicaciones para facilitar el mantenimiento preventivo, algunos de los cuales les va a explicar ahora mi compañero en UNSIS, aplicaciones de gestión logística interna y externa, comercio electrónico, robots industriales, sistemas automatizados de almacenamiento, sistemas de fabricación aditiva e impresión 3D y las instalaciones de PLCs, siempre relacionadas, repito, con este tercer tipo de proyectos. Bien, ¿qué proyectos pueden presentarse siguiendo con este punto? Aquellos que cuanto menos asciendan a 6.000 euros. Los proyectos que tengan un importe inferior a 6.000 euros ya no se contemplan como subvencionables, ¿de acuerdo? Un único proyecto por empresa. No significa que nos tengamos que limitar a uno de estos 3 proyectos. Lo único que realmente viene a indicar IBACE es que me presentes una sola solicitud y luego ya lo agruparemos como si fuera esto un solo proyecto. Ya encajaremos el puzzle para que esto de alguna manera sea un proyecto tendente al teletrabajo. Y algo que también nos exigen es que las inversiones que se vayan a cometer, tanto a nivel de software como a nivel de activos materiales, se mantengan cuanto menos mínimo 5 años desde el pago de la subvención. Bien, ¿cuáles son estos costes subvencionables? Pues se dividen en tres grupos. Algunos activos inmateriales, la adquisición de algunos activos inmateriales, la adquisición de algunos activos materiales, que ahora veremos, y también asesoramiento externo, determinado asesoramiento externo. A nivel de adquisición de activos inmateriales, también profundizará Pedro en ello. Estamos hablando de los costes por licencias de software, pero repito, no va a ser software o licencias para ampliar el número de usuarios de mi programa de contabilidad. Tiene que estar relacionado, repito, con estos proyectos que acabamos de mencionar. Entonces, hablamos de licencias de software, hablamos de desarrollos de aplicaciones a medida, hablamos de coste por uso durante el tiempo de ejecución del proyecto, que ahora les diré cuál es, no indefinidamente, sino durante un periodo limitado. Y los costes de instalación, adaptación, configuración, en resumen, la puesta en funcionamiento, la puesta en marcha de estas soluciones que previamente hemos adquirido. Respecto a los activos materiales, no son un elenco muy amplio, pero sí que puede ser suficiente para lo que es el objetivo de los proyectos que estamos acometiendo, porque si se fijan estamos hablando de equipos de telecomunicación y equipos de seguridad necesarios para el funcionamiento de esas soluciones. Además, también servidores probablemente más potentes de los que tenemos ahora para que se permita esas redes corporativas, ese teletrabajo en grupo, ese acceso remoto a lo que es los propios servidores de la empresa. Pero tienen que ser servidores, repito, exclusivamente destinados a estas soluciones de teletrabajo. También los ordenadores personales, que me faciliten ese trabajo remoto, ese trabajo desde los domicilios. Aquí sí nos han puesto un techo máximo. No podemos comprar ordenadores personales indiscriminadamente, sino que nos han puesto un límite máximo de 14.500 euros. Es lo máximo que podremos justificar. Y se queda fuera todo lo que son teléfonos móviles y las instalaciones de comunicación altas y bajas que fueran necesarios pues, con nuestros operadores de telefonía. Entonces, serían exclusivamente ordenadores personales necesarios para el trabajo remoto y con un techo máximo de 14.500 euros. Y también, dentro de los activos materiales, contemplan todo lo que son bienes de equipos, sensores, automatismos necesarios para la aplicación, para la puesta en marcha el tercer proyecto de los indicados y que viene al final a facilitar lo que es la operativa del proceso productivo o el control de los productos desde instalaciones fuera de la sede de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, bienes de equipos, sensores y automatismos que ayuden a controlar los procesos productivos y el soporte a nivel remoto de los productos. A nivel de servicios externos,
pues también tenemos ahí un pequeño saco con un importe máximo de 14.500 euros para lo que es asistencia técnica, lo que es consultoría destinada al diagnóstico, a la planificación de las necesidades que puede tener la empresa precisamente tendentes a esta digitalización que estamos llevando para fomentar el teletrabajo. Si algunos de ustedes tienen un modelo de negocio a lo mejor un poquito más tradicional y necesitan también de consultoría que les oriente a generar, a desarrollar o a diseñar un modelo de negocio más tendente a la digitalización, pues ese tipo de consultoría también estaría subvencionada. Siempre teniendo en cuenta que el importe máximo son los 14.500 euros. Bien, ¿y cuánto es la intensidad de la ayuda? Pues la intensidad de la ayuda, aquí dividimos entre si nos encontramos dentro del grupo de pequeñas empresas o de medianas empresas. De ahí que al principio de la presentación hayamos dividido los cuadritos señalando pues, los grupos de pequeñas y microempresas y de medianas empresas. Bien, la intensidad de la ayuda es superior cuando la empresa es pequeña o microempresa, estamos hablando de hasta el 40%. Mientras que si la empresa es mediana, pues la intensidad de la ayuda es hasta el 30%. Insisto en el hasta, no significa que sea del 30%, sino que máximo el techo será del 30% o 40% en las pequeñas empresas. Y con un límite máximo de 100.000 euros. Por encima de 100.000 euros, por mucho que justifiquemos facturas e inversiones, no vamos a percibir más dinero. Esta ayuda está sujeta a minimis, es decir, a ese grupo de ayudas que también tienen un techo máximo. En 3 ejercicios fiscales la empresa no puede haber obtenido ayudas de minimis de esta categoría por un importe máximo de 200.000 euros. Que sepan que pues, está dentro de este grupo de ayudas que tienen limitado su crecimiento durante 3 años. ¿Qué plazos son importantes? Bien, pues la solicitud de la ayuda hay que presentarla hoy, desde ya, desde el día 4 de mayo y hasta el 26 de mayo de 2020 tenemos de plazo para solicitarla. Pero el proyecto obviamente tiene un plazo de ejecución mucho mayor. El proyecto puede haber sido iniciado ya y haberse empezado a ejecutar el 1 de enero del 2020, es decir, podemos tener facturas del 1 de enero del 2020 en adelante, y podemos acabarlo hasta el 31 de marzo del 2021. El plazo es muy largo, el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Eso significa que las facturas tendrán que estar datadas de los costes elegibles que hemos hablado entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2021. ¿Cuándo tendremos que justificar la ayuda? Hasta el 5 de mayo del 2021. Se nos da la posibilidad de esas facturas, digamos que tenemos hasta el 31 de marzo de 2021, pagarlas hasta el 5 de mayo del 2021, que es el último día para la justificación de la ayuda, cosa que no recomiendo en absoluto, porque la justificación de la ayuda lleva un trabajo y si nos apuramos al máximo la fecha para realizar los pagos a proveedores, pues ya no llegamos al plazo de justificación. Además que, ahora se lo diré, insistiré en ello, esta ayuda está auditada. Eso significa que necesitamos que un auditor vaya a nuestras instalaciones y nos prepare su informe, y ese informe hay que presentarlo también en el plazo de justificación. En resumen, que no podemos apurar para nada el plazo de pago a proveedores al 5 de mayo del 2021. Otra información relevante, y con esto acabo ya mi presentación y le doy paso a Pedro, es que la presentación, lógicamente, ya es totalmente telemática. Es decir, ustedes lo puedan hacer de manera directa con el certificado que tengan instalado en su ordenador o autorizarnos, en este caso a mi compañera Esther Cuerda, abogada, autorizarnos para que los trámites los realicemos nosotros en su nombre. Que necesitan orientación y no quieren delegar esa autorización, también lo estamos haciendo a través de TeamViewer. También es importante que tengan en cuenta que si alguno de los proveedores con los que van a trabajar les va a presentar facturas por un importe igual o superior a 15.000 euros, es necesario previamente presentar 3 presupuestos. 3 presupuestos en aquellos costes que superen los 15.000 euros de un mismo proveedor. Y en la medida de lo posible, subrayo ello porque hay un plan, hay una alternativa, pero es difícil de conseguir, pero en la medida de lo posible
siempre tienen que quedarse o elegir el presupuesto que sea más económico. Como les decía, y vuelvo a insistir en ello, hay una auditoría, tiene que ser, se lleva a cabo por el auditor con el que ustedes tengan confianza, con el que ustedes habitualmente trabajen, pero es un coste que tiene la empresa. Quiero decir, esto no es un coste que luego vayamos a meter a la subvención, el informe de auditoría, ¿no? El informe de auditoría es un coste que tiene la empresa y que va a ser exigido en el momento de la justificación de la ayuda. Y simplemente esto, sé que ustedes ya lo saben, cuando uno solicita una subvención y la percibe, tiene que tener un sistema de contabilidad separado, un código contable adecuado, diferente de la contabilidad habitual de la empresa, para que sea fácilmente localizable en el caso de una auditoría. También quería comentarles que existe la posibilidad de anticipar la subvención concedida. Nosotros pedimos la solicitud de la ayuda, acto seguido se nos conceden y luego justificamos que hemos hecho esas inversiones y finalmente el dinero llega a nuestra cuenta corriente. Pues cuando tenemos el escrito de concesión existe la posibilidad de pedir un anticipo al IBACE. Un anticipo que es del 75% en las pequeñas empresas y de un 50% en las medianas empresas. Eso sí, con un aval pequeño, porque es una garantía del 25% del importe anticipado, pero sí que es cierto que están pidiendo garantías. Y por último, ¿cuáles son los criterios de evaluación para que nuestro proyecto esté mejor considerado que los demás y que tengamos más fácil acceso a la ayuda? Pues obviamente se pueden imaginar la calidad, la viabilidad técnica, los resultados esperados, pero sí que me gustaría incidir en los tres últimos. En el plan de igualdad de oportunidades está muy bien valorado. Yo animo y recomiendo a todas las empresas a realizar un plan de igualdad de oportunidades porque muchos de ustedes ya están realizando actividades tendentes a esta igualdad de género y simplemente al final se trata de recogerlo y de cara a obtener ayudas públicas pues nos facilita la obtención también de puntuación. También, obviamente, todas aquellas actuaciones que estén relacionadas para mitigar el cambio climático, pues también están muy bien consideradas. Ahí les pongo una de las más valoradas. Y también está especialmente considerado que ustedes tengan dentro de la empresa personas con diversidad funcional en un número superior al que legalmente es el exigido. Quería insistir en estos tres puntos porque nos superan la valoración dentro de la empresa. Muchas gracias, Pura. Paso ya a Pedro. Muchas gracias, Pura. Bueno, importante, seguramente habrán quedado algunas dudas por resolver. La propia herramienta de webinar en la que estáis accediendo tiene una posibilidad de lanzar las preguntas que a la finalización responderemos. Sin más, entrando en lo que son Soluciones Nunsis, sobre todo para aquellos que no nos conozcan, somos una compañía compuesta por más de 500 profesionales, muy especializados en diferentes soluciones de negocio, que como vemos aquí, algunas de ellas nos permiten construir soluciones 360 grados en torno a las diferentes compañías. Muchas de ellas son las que vamos a entrar en detalle para ver qué proyectos somos capaces de ofrecer o construir en torno a esta subvención, ¿de acuerdo? Y que se pueda justificar. En primer lugar, vamos a entrar a soluciones que podemos ofrecer desde nuestro área de comunicaciones. ¿Qué soluciones pueden ser estas que podemos ofrecer? Como ya adelantaba Pura, la primera de ellas son soluciones de videoconferencia, que pueden ser o bien adecuación de salas para minimizar desplazamientos, dado el estado actual de confinamiento, y por otro lado, plataformas de colaboración, como por ejemplo la que estamos utilizando para este webinar, como es Zoom, o algunas otras como pueden ser Microsoft Teams, que va integrado dentro del paquete de Microsoft 365, o bien otras como por ejemplo Webex. Estas son algunas de las más importantes en materia de videoconferencia. Pero además, entrando en las siguientes soluciones, comunicaciones unificadas, seguramente habrá muchas de las empresas que siguen aún teniendo centralitas tradicionales, ¿de acuerdo? Centralitas que no son IP. ¿Y qué ocurre? Cuando nos encontramos en una situación de esas características, que tenemos que teletrabajar, cuando estamos desde casa la extensión no nos acompaña, ¿no? Perdemos las funcionalidades de poder hacer llamadas
o bien a otros compañeros de mi organización, o bien llamadas hacia el exterior. Para ello, desde Nunsis ofrecemos centralitas IP o centralitas virtuales que sí que nos van a permitir poder mantener ese grado de comunicación, tanto interno como externo, sea cual sea el lugar desde el que yo me encuentre. Además, obviamente, también tiene sentido por temas de economía, por facilitar el teletrabajo, que decía Pura, pues todos estos medios, como pueden ser cascos, manos libres, auriculares, altavoces, que van a permitir pues, que el teletrabajador pueda trabajar con total comodidad. Si nos entramos en materia de comunicaciones, ¿de acuerdo? Lo primero y fundamental, que también apuntaba Pura a ello, es la seguridad de nuestros accesos. Es decir, de qué manera, desde nuestros sitios remotos, desde nuestras casas, vamos a podernos conectar a la empresa de forma segura para acceder a nuestras aplicaciones de negocio. Eso tiene mucho que ver con los accesos VPN, ¿de acuerdo? Y estos accesos VPN, al final, son funcionalidades que forman parte de dispositivos de firewalls, comúnmente conocidos o UTMs, que son dispositivos que me permiten garantizar la seguridad perimetral del acceso a mi empresa. Además, probablemente nos encontremos muchas empresas, como veremos más adelante, que tienen portales de e-commerce para comercio electrónico. Pues estas empresas también van a necesitar una capacidad de seguridad perimetral más concreta para la parte del portal web, ¿de acuerdo? Para que no pueda ser vulnerable frente a posibles ataques de seguridad. Y por último, la monitorización de todo ese ecosistema de equipos distribuidos que tenemos en teletrabajo, ¿de acuerdo? Además del wifi en domicilios, ¿no? Es decir, poder dotar de equipamiento para que podamos, desde cualquier zona desde nuestras casas, poder conectarnos a Internet y, por consiguiente, al acceso corporativo de la empresa. Sin menospreciar la seguridad, como ya decía, más allá de la solución perimetral, pues también tiene mucho sentido hablar de las soluciones de antivirus endpoint, ¿de acuerdo? Es decir, de qué manera vamos a ser capaces de proteger nuestros puestos de trabajo en teletrabajo, así como nuestros servidores, más concretamente de escritorios, que ahora veremos más adelante, donde están corriendo nuestras aplicaciones, ¿vale? Para ello, además de las soluciones de antivirus, también podemos securizar los accesos a mis aplicaciones de negocio con sistemas de doble factor de autenticación, ¿vale? Que es un factor muy importante. E incluso, diría yo, que ha sido una de las herramientas muy demandadas desde la activación del estado de alarma, control del teletrabajo, conocer realmente cuánta actividad tienen mis empleados que están teletrabajando. También muy importante, soluciones de fuga de información, ¿de acuerdo? Al final, la información es el valor más importante que tienen las empresas y por ello existen herramientas que nos permiten securizar que la información no salga de lo que es el entorno empresarial, ¿vale? O que no salga de forma segura. Y por último, muy importante, desde el área de ciberseguridad, sistemas de monitorización end-to-end, es decir, sistemas que me van a permitir recopilar toda la información recogida entre mis sistemas críticos, firewalls, servidores, equipos de trabajo, correlarlos e identificar si se pudiera estar produciendo algún tipo de amenaza de seguridad. Por último, si hablamos de seguridad física o control de los accesos, también es muy importante tener en cuenta que, además por ley, estamos obligados a llevar un control de fichajes o control horario, control laboral. Pero es muy importante que esto podamos hacerlo de forma remota, mientras estamos teletrabajando. Por ello que nuestra solución Lupe permite, mediante una aplicación web, registrar todas esas incidencias o fichadas del control laboral. Esto es lo que respectaría a las soluciones de comunicaciones. Si entramos más en las soluciones de sistemas y de infraestructuras, ¿vale? Nos encontramos, como ya apuntaba Pura, equipamiento de usuario, ¿de acuerdo? Para propiciar el teletrabajo, que va desde portátiles, equipos all-in-one o incluso thin clients, que van a minimizar el coste de operación. Van a permitirnos, de alguna manera, centrar todos nuestros esfuerzos de mantenimiento de la infraestructura en el data center y prácticamente minimizar el coste de mantenimiento que requieren estos equipos ligeros que prácticamente no contienen ningún tipo de información, por no hablar de la seguridad que nos aportan. O incluso la cuestión de impresión, es decir, al final todos estamos teletrabajando, pero en un momento dado necesitamos de la impresión de ciertos documentos para operar o realizar nuestro trabajo del día a día. Llevando un poco ahora a la parte de infraestructuras, muy importante, como decía Pura, servidores dedicados para teletrabajo, para esos escritorios virtuales. Aquí tendríamos, digamos, dos escenarios, dos plataformas. Primero, el escenario de cloud o infraestructura como servicio, donde podemos ofrecer no solo de escritorios virtuales, sino también la posibilidad de virtualizar aplicaciones
core de negocio, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a poder hacer desde plataformas cloud público como Microsoft Azure o nuestra propia cloud de Nunsis, que ya lleva operando desde hace 2 o 3 años. Muy importante, no nos olvidemos del backup de estos escritorios. Toda información sensible debe tener asociada un sistema de backup o de protección de la información. Por otro lado, si pasamos al área de infraestructura on-premise, ¿de acuerdo? Fuera del entorno cloud, pues también quedarían recogidos servidores o sistemas de almacenamiento que me permita construir todas esas arquitecturas que me van a proveer de esos escritorios virtuales o aplicaciones. ¿Qué tecnologías vamos a poder implantar y en la cual somos especialistas en Nunsis? Pues desde soluciones de Remote Desktop Services de Microsoft, como soluciones de Citrix, Virtual App o Virtual Desktop, o incluso soluciones de VMware, como puede ser la solución de Horizon Suite, ¿vale? O incluso Parallels. Son soluciones en las cuales contamos con un equipo muy importante de especialistas. Pensamos también en soluciones de colaboración. Soluciones de colaboración, como puede ser Microsoft 365, que me van a aportar, como ya hemos visto anteriormente, soluciones de chat, videollamada, portales para donde compartir documentos o incluso soluciones de gestión de proyectos y de seguridad, como veremos más adelante. Y muy importante, para la consecución de todos estos objetivos y todos estos proyectos, es muy importante el que vayan complementados con una capa de servicios gestionados. Servicios gestionados que me van a permitir no solo el despliegue de todas estas infraestructuras, sino también el mantenimiento de las propias infraestructuras de forma proactiva. En soporte 24/7, si fuera así necesario, de forma totalmente remota y además amparadas en la seguridad que nos aporta el centro de ciberseguridad que tenemos aquí en Paterna. Por último, vamos a entrar en las soluciones de aplicaciones de negocio y más particularmente soluciones industriales. Desde el punto de vista de soluciones de aplicaciones de negocio, destacar, y así lo apuntaba Pura, que también podemos proveer cualquier tipo de desarrollo a medida para construir soluciones de negocio que propicie el teletrabajo o en esta situación. Ahí destacar que tenemos un equipo muy amplio de desarrollo en diferentes plataformas y tecnologías que nos van a permitir construir aplicaciones de negocio o desarrollar portales web o apps móviles, que es como hoy por hoy se consume la mayor parte de la información. Destacar también un producto propio de Nunsis, como es Hapidonia, que es una herramienta de colaboración y de comunicación que hoy en día es fundamental para todas las organizaciones que estén geográficamente distribuidas o en teletrabajo. También destacar, como decíamos, el comercio electrónico, plataformas que me van a permitir continuar con mi actividad, ¿de acuerdo?, de forma remota, ofreciendo soluciones de venta online con pasarela segura de pago. Gestión documental. También me parece una solución muy interesante y destacable en estos momentos. Ya no solo la propia gestión documental por flujos de aprobación de documentos y demás, dado que no podemos tener reuniones físicas, sino también la firma digital, firma electrónica que me va a permitir dar validez legal a tanto documentos, pedidos, ofertas, presupuestos, cualquier tipo de documentación prácticamente al instante. También son soluciones que quedarían sujetas en este tipo de subvención. Y por último, en lo que serían las soluciones industriales, sobre todo, por un lado, destacaría lo que sería la gestión de la producción con sistemas MES, sistemas de robótica que me permita operar estos robots de forma remota, sistemas automáticos de gestión de almacén, visión artificial para propiciar, por ejemplo, dotar a los entornos productivos de un control de calidad, ¿vale?, de forma remota, o cuadro de mando que me permita, desde un puesto deslocalizado, controlar cómo está mi producción y cómo está funcionando, o incluso sistemas de picking con voz muy interesantes. Y luego, por otro lado, planificación y programación de la producción, como pues eso, nuestra solución de Preactor. Entrando un poquito más en detalle estas soluciones, destacar los sistemas MES de gestión de la producción. Gestión que me va a permitir, de alguna manera, controlar los tiempos de puesta en marcha y parada de mis líneas de producción, disponer información en tiempo real de cómo pueden ser la disponibilidad, velocidad y la calidad en la cual se están fabricando ciertos productos y, sobre todo, me propicia un control y una monitorización excepcional que me va a permitir dar continuidad a la producción y todo ello de forma remota, ¿vale?, permitiéndome identificar problemas incluso antes de que se produzcan. Y, por último, toda la parte que tiene que ver con planificación y programación de la producción.
Destacaría sobre todo los beneficios que aporta: mejora de la productividad de entre un 15 y un 20%, reducciones de los stocks. Si soy capaz de anticipar cuál va a ser mi demanda en materia de órdenes de producción, pues también optimizo mucho el stock que tengo que tener. Y sobre todo los tiempos de procesamiento y en definitiva de entrega, ¿no? que me puedan demandar mis propios clientes, que eso al final revierten en una mejora del servicio del cliente. He ido un poquito rápido. Con esto hemos construido toda una serie de soluciones para el teletrabajo que puedan quedar recogidas en esta subvención. Os invito a poder entrar en mayor profundidad en cada una de ellas si así lo necesitáis. Y sin más, he ido un poquito rápido para ceñirme al máximo al tiempo que teníamos previsto. Vamos a repasar, Pura, si te parece, las preguntas, que creo que tenemos algunas. Vale, traslado la primera de las preguntas, Pura, si te parece. Una de ellas es: buenos días, tenemos solicitada la licencia ambiental desde hace 2 años, pero el ayuntamiento no la concede por sobrecarga de trabajo. ¿Es válido con la solicitud? Efectivamente, esto es una de las situaciones que nos encontramos muy habitualmente. Es válida con la solicitud. Con la solicitud pedimos la ayuda, probablemente nos la concedan, pero no recibiremos el importe económico hasta que podamos justificar que ya tenemos la licencia. Entonces, para el proceso de solicitud y concesión, sí, necesitamos la licencia para recibir la ayuda. De momento está funcionando así. Muy bien. Otra de las preguntas que nos trasladan es: ¿la subvención cuánto cubre del importe invertido? ¿El 100% o menos? ¿Y cómo hay que No. devolverlas? ¿Y hay tipo de interés? No. Esto no es un préstamo. Esto es una subvención a fondo perdido, ¿eh? No hay que devolverla, consecuentemente no hay tipo de interés asociado. Y como he comentado, cuando hablamos de medianas empresas, la intensidad máxima de la ayuda es del 30%. Cuando hablamos de pequeñas empresas y micropymes, la intensidad de la ayuda es del 40%, del importe que estemos justificando, no es del 100%, obviamente. Muy bien. Otra de las preguntas que nos trasladan es: ¿existen ERPs que ya trabajan en nube, como por ejemplo en Microsoft Business Central, que facilitan el teletrabajo ya que se puede utilizar desde cualquier sitio? ¿Esto podría entrar en subvención? O al ser un programa Pues ERP no entraría. esto es una de las preguntas que nosotros hemos hecho por correo electrónico precisamente al IBACE. Todavía no tengo respuesta, así que me va a permitir que le conteste más tarde, porque no me queda claro, francamente, no le voy a mentir. No me queda claro porque, por un lado, considero que sí, que es una solución que facilita el teletrabajo incluso en grupo, pero por otro lado, leyendo la exposición de motivos de la orden, veo que no es el fundamento de la orden. Entonces, ahí estoy. Si la persona que ha escrito esta consulta puede darnos los datos, se los puede dar Claro. a Pedro, le contesto tan pronto tenga yo la respuesta del IBACE, porque, repito, es una cuestión que yo misma les he trasladado. Muy bien. Hay otro tema que nos preguntan, que es si, además, un servicio muy demandado hoy en día, como son las cámaras termográficas, si podrían entrar dentro de estas ayudas. ¿Contesto yo, Pedro? Sí, como quieras. Pues Yo- personalmente creo que no, porque las cámaras termográficas, hasta donde yo llego, por eso te preguntaba, porque desde un punto de vista técnico no sé si estoy acertada, pero las cámaras termográficas es para controlar la temperatura de acceso al puesto de trabajo, ¿no es así? Correcto, así es. Consecuentemente no creo que esté dentro de las actuaciones subvencionables. Ahí hablábamos de seguridad, hemos hablado en mucho de los epígrafes de seguridad, pero sobre seguridad en torno al teletrabajo y de los sistemas de información, no tanto seguridad física, entiendo. Correcto. Vale, luego tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿El coste de personal propio que ha participado en la puesta en marcha de las acciones para el teletrabajo sería subvencionable? No, exclusivamente esos 3 costes que les comentaba, todo lo que es activos inmateriales, activos materiales, determinados activos materiales y asesoramiento externo, pero el coste personal propio en esta ayuda en concreto no es uno de los costes elegibles. Vale.
tenemos otra pregunta y es, actualmente están utilizando una versión antigua de AutoCAD, que es un software de 2D y 3D de diseño, y nos gustaría saber si se podría incluir la compra de licencias en la ayuda, ya que tiene una versión web para ser usada online. Pues volvemos un poco a lo mismo que con el RP. No es un software específicamente diseñado para el teletrabajo, que es un poco lo que va buscando la ayuda, pero ciertamente facilita el teletrabajo. Pues en el momento que tenga la respuesta del RP, creo que al tiempo tendré la respuesta a esta pregunta. De nuevo le pido, por favor, que si nos puede dejar sus datos, le contestamos mañana antes que pasado, en cuanto tengamos nosotros también la contestación. Correcto. Y vale, otra pregunta que nos trasladan es, ¿puede aplicar la subvención a una instalación de cámaras que nos permitan monitorizar nuestra planta de forma remota, por ejemplo, para incidencias tipo PRL? Aquí A ver, hablamos ya de cámaras no termográficas, que las cámaras tradicionales que todos conocemos. sí, sí. A ver, para PRL, para prevención de riesgos laborales, obviamente no. Si las cámaras lo que están intentando es controlar remotamente los procesos productivos, entonces sí. Bueno, habría que investigar un poquito más en la funcionalidad de esas cámaras. De hecho, en respuesta, he comentado a lo largo de la presentación de las soluciones técnicas que una de las soluciones del área de industria ofrecemos es las soluciones de visión artificial. Claro. Entre otras cosas, además de toda una parte de inteligencia que hay por detrás, se basan en cámaras muy específicas que al final pueden de alguna manera sustituir o complementar al operario en este momento que hace un trabajo de control de calidad y en lugar de hacerlo de forma presencial lo hace de forma remota a través de su sistema de visión artificial. Uh-huh. Bien, no tenemos ninguna pregunta más. De las dos cuestiones que han quedado pendientes de resolver, como es la parte de AutoCAD y la parte del RP, pues tomamos nota y le responderemos cuando tengamos la información. En cualquier caso, seguro que surgirán alguna que otra duda adicional. Aquí en la slide de la presentación contéis con el contacto de Pura y el mío para trasladarnos cualquier otra duda que pueda surgir. Y sin más, darle las gracias por habernos acompañado en este webinar. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por todo. Gracias.